Bienvenidos, manitas. Hace un par de semanas hicimos esta caja redonda de Alicia en el País de las Maravillas utilizando cartón reciclado de caja de embalaje. Os dije en aquel vídeo también que podíais utilizar cualquier cartón, incluso el cartón gris o contracolado. Os pregunté si os apetecería verlo y me dijisteis muchos de vosotros que sí, que queríais ver un vídeo haciendo cajitas redondas utilizando este cartón. Así que ya ha llegado el momento. ¡Empezamos! La caja que vamos a formar hoy va a ser un poquito más grande que esta. Esta, si no recuerdo mal, creo que era de la base 14 centímetros de diámetro. Esta va a ser de 18 centímetros de diámetro, utilizando el cartón gris o contracolado de 2 milímetros de grosor. Y también vamos a cortar una tira larga que mida 58 centímetros de largo. Si no tenéis piezas tan largas, las vais a poder unir. Vais cortando piezas. Lo único es que esas cajas redondas en donde tengan demasiados puntos de unión pueden ser más frágiles. Pero bueno, se puede hacer. El alto, pues ya lo escogéis vosotros. Se hace de la misma manera independientemente del alto que sea la caja. En mi caso yo la he cortado de 10 centímetros. Vamos a empezar a darle forma a esta pieza. Yo os dije que medía 58 centímetros. Me va a sobrar un centímetro, centímetro y medio seguro, pero bueno, eso luego lo quitaremos. Es preferible cortar un poquito de más a quedarnos cortos. Y vamos a empezar a darle la forma. Necesitamos agua. Así como en el anterior vídeo también mojé un poquito el cartón, pero muy poquito, aquí lo vamos a mojar bastante. Ahora vamos a necesitar un envase circular. Vamos a ir doblándolo, flexiona bastante bien cuando está mojado, tener cuidado con los bordes porque se deforman rápidamente si están mojados, y lo vamos a meter aquí dentro. Y ahora lo único que hay que hacer es esperar a que el cartón se seque por completo. Yo lo voy a dejar secar toda la noche. Pues ya está completamente seco y ahora lo sacamos de aquí y como veis se ha quedado la forma perfecta. Ahora vamos a hacer el montaje. Lo primero, recordáis que aquí os dije que iba a sobrar un poquito. Bueno, pues vamos primero a comprobar qué cantidad nos sobra y a cortarla. Yo le hago una marquita aquí al círculo, a la base, una marquita para, por si se me mueve, saber hasta dónde tengo que llegar. Y lo que hago ahora es colocarlo, ir rodeando toda la base y ver la cantidad que me sobra. Le hago una marca y por ahí corto. Le colocamos a la base todo alrededor unas tiritas de cinta adhesiva para que nos ayude mientras la cola se me va secando. Tenéis que utilizar cola blanca de carpintero o cola de cartonaje. Podríais utilizar también silicona caliente si con ella os apañáis mejor, pero yo no lo aconsejo en este trabajo porque seguro que se nos queda algún cordoncito alrededor y eso luego afea el trabajo. Así que esta es la parte donde hay que tener un poquito de paciencia e ir pegando poquito a poquito. Colocamos la cola blanca alrededor de la base y vamos pegando. Y terminamos colocándole un cordón de la cola blanca por el interior en la unión de las dos piezas. Mientras se nos va secando la base, vamos a formarle la tapa. Y esta es la caja que os enseñé, que ya tenía hecha. Yo ya la he pintado en blanco para conseguir un fondo claro y trabajar con cualquier técnica encima. Y vamos a hacer este otro tipo de tapa.
En el canal ya os he enseñado a hacer un montón de tapas diferentes, como pueda ser la de esta, que es la normal, la tapa normal, que podéis encajar, que se hace exactamente igual que hicimos la base. También hemos hecho este otro tipo de tapa, que se le pega una piececita más pequeña en el interior, para cuando una vez coloquemos la tapa no se nos mueva. Pero esta vez vamos a hacer otra más, para que tengáis opciones y podáis hacer la que más os guste. Y va a ser esta tapa. ¿Veis que tiene aquí una pieza? Bueno, pues esta tapa funciona exactamente igual que esta. Sirve para lo mismo, así es que si no la queréis hacer como aquí, bueno, pues este sistema también nos sirve. Para formar la tapa necesitamos cortar en el cartón un círculo de 19,5 centímetros. En esta misma pieza vamos a marcar un círculo interior de 17,5 centímetros de diámetro, para que nos sobre 1 centímetro por cada lado, todo alrededor. Esta marca nos servirá de guía para pegar esta pieza. De ancho yo le he dado 1,5 centímetros. Esto va a ir pegado aquí, en esta marca de aquí. Veis que yo he cortado una tira larga, me va a sobrar seguro. Y ahora vamos a darle forma a esta pieza. Nos vamos al borde de nuestra mesa. Colocamos la tira de cartón aquí, apoyamos con esta mano y tiramos hacia abajo, presionando. Y ya tiene la forma. Y como hicimos con la base, primero vamos a ir colocando la pieza en su sitio más o menos para ver qué cantidad de cartón necesitamos. Hacer aquí una marquita y así, aunque se os mueva esta parte de aquí, sabemos hasta dónde llegar por este otro lado. Lo unimos, dejamos secar y ya lo pegamos a la pieza de la tapa. Y lo vamos a hacer en el círculo que marcamos en la pieza de la tapa. Y de esta manera ya tenemos nuestra tapa formada. A partir de aquí ya podríais decorar vuestra caja, pero yo voy a hacerle un poquito de decoración en la tapa. Va a ser algo un poquito diferente, parecida a esta otra que hicimos, que hay que recortar distintas piezas, pero no igual. Todas las cajas que os estoy enseñando son vídeos que ya tenéis en el canal. De todas formas, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces a estos trabajos para quien no los haya visto. Quiero decorar mi tapa con una shaker. Los que conozcáis el scrapbooking seguro que os suena. Para los que no lo conozcáis y no sabéis qué es, en el scrapbooking se hacen muchos álbumes de fotos, libros de firmas, shakers, entre otras muchas cosas. Y una shaker es como una tarjeta que lleva como una ventanita que le colocan un acetato y dentro le ponen confetis, lentejuelas, brillantinas, que tiene luego movimiento. Y eso es lo que voy a hacerle a la tapa. Bueno, pues vamos a cortar un círculo en el mismo cartón, 1 centímetro más pequeño que nuestra tapa. Pero hay que hacerle otro círculo interior para crear este marco. Y vamos a necesitar 2 piezas iguales. Yo ya tengo esta cortada y esta para cortarla con vosotros. Marcaremos una circunferencia de 18 centímetros de diámetro y otra interior de 16 centímetros de diámetro. Vamos a empezar cortando la interior.
Y para cortar en círculo hay que ir despacito, con cuidado, no queramos ir deprisa y vamos a ir por tramos, por trocitos. Como siempre, un cúter bien afilado y vamos a ir cortando por las líneas marcadas. Pasamos a decorar las cajas. Esta primera, que como ya os he dicho la tengo ya pintada en blanco, voy a utilizar estas dos servilletas que me enviaron desde Dipinto di Blu. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces. La he pintado toda de blanco, tanto dentro como fuera, porque la voy a decorar exactamente igual que esta que ya hicimos la semana anterior. Todo alrededor decoupage, el interior pintado sin más, la única diferencia va a ser la tapa que llevará la shaker. Esta que hemos montado juntos aquí la voy a decorar con papeles de scrap. Yo voy a utilizar este diseño que es precioso, tiene brillo. Por un lado es así y por el otro es el mismo diseño pero cambia el color, el negativo. Empezamos decorando esta primera caja que es más pequeña, que como ya os dije iba a hacerle decoupage. Ya la tengo bastante avanzada porque como os comentaba la voy a decorar muy igual a esta, cambia la tapa que es diferente. Le he hecho decoupage todo alrededor utilizando la servilleta grande y me ha sobrado este pedacito. Para la medida de esta caja viene bien una servilleta. Si vuestra caja va a ser más grande, tener en cuenta que para rodearla toda necesitaréis 2 servilletas de las grandes. Y las medidas son las siguientes. En la base, que como veis he pintado de negro, la pieza que cortemos, el círculo que cortemos en cartón será de 14 centímetros. Esta pieza de aquí, lo que forma el lateral, serán 46 centímetros, una tira larga de 46 centímetros y el alto son 12 centímetros. Para la tapa, un círculo de 16 centímetros de diámetro, igual que el anterior, para que tenga 1 centímetro de vuelo todo alrededor. La siguiente pieza que vamos a cortar será una circunferencia de 14 centímetros de diámetro. Esta la he pintado de blanco porque en esta pieza voy a hacer el decoupage. Y luego, como hicimos con la caja que hemos cortado en este vídeo, 2 piezas iguales para hacer la shaker. Esto irá aquí y el diámetro exterior de esta pieza serán 12 centímetros. El interior 11 centímetros para que tenga 1 centímetro de marco. Estas dos las he pintado de negro, solo necesitaréis pintarla por uno de los lados. Y ahora vamos a trabajar con la tapa. Esta pieza le quiero hacer decoupage utilizando esta otra que, como os dije, hace juego, pero es un poquito más sencilla. Lo primero, vamos a recortar la servilleta que creemos que vamos a necesitar. Retiramos las 2 capas de la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Colocamos nuestra servilleta donde queramos que vaya y vamos a comprobar colocando el aro de la shaker. Y sin mover la servilleta de su sitio, levantamos y vamos a utilizar cola para decoupage. Aplicaremos una capa finita y bien extendida. Colocamos la servilleta, un plástico y frotamos del centro hacia afuera para eliminar burbujitas y arrugas. Y pegamos el resto de servilleta. Vamos a recortar el sobrante dejando 2 o 3 milímetros y vamos a pegarlo hacia adentro. Y una vez ya se nos han secado los bordes, terminamos este decoupage aplicándole de nuevo cola para decoupage o cola blanca por encima de la servilleta para asegurarnos de que se quede bien pegada e impermeabilizarla. Antes de montar
mi shaker, voy a envejecer los bordes de la caja. Voy a utilizar esta tinta para sellos que es permanente, pero también podríais utilizar pintura acrílica. Yo lo voy a hacer en negro. Y ya pasamos a ir pegando nuestras piezas. La primera, la que le hemos hecho, el decoupage. Y lo voy a hacer con cola blanca. La siguiente pieza, uno de los dos círculos que formará nuestra shaker. Siguiente paso, vamos a necesitar un pedacito de acetato. Colocamos la pieza de cartón que nos queda del revés, el acetato encima y vamos a marcar justo que pille el acetato el centro de nuestra pieza y recortaremos por esta marca. Y con pegamento instantáneo, unas gotitas de pegamento, vamos a pegarlo a la pieza de cartón. Y ahora ya vamos a buscar piedrecitas que tengamos, que le vayan a nuestra decoración, cristalitos, lentejuelas, lo que tengamos. Yo no voy a colocar demasiadas cosas porque no quiero que me tape demasiado el diseño. Y ahora pegamos la otra pieza de nuestro shaker. Y así es como ha quedado. La mueves y tiene movimiento en el interior. Lo que ocurre es que yo he utilizado lentejuelas que son demasiado grandecitas para los 2 milímetros que he dejado de hueco dentro de la shaker. Así es que en la siguiente caja lo vamos a solucionar, porque no me gusta que se queden ahí atascadas. Pero bueno, este es más o menos el efecto que puede quedar. Y esta caja pues ya la tenemos terminada. Pues vamos a meterle ya mano a esta caja. Y como os acabo de decir que la shaker de la tapa anterior se me ha quedado demasiado, con muy poquita holgura para que la lentejuela por dentro se mueva con libertad y no se me atasque, os dije que lo íbamos a solucionar. Pues es muy fácil la solución. Estas piezas son las que hemos cortado para la shaker. Pues en vez de 2 piezas vamos a cortar 3 iguales. Y así le daremos más margen al interior de nuestra shaker. Pues como estáis viendo, yo ya tengo un poquito de trabajo avanzado. Simplemente he pintado las zonas en que ahora voy a pintar con este color yute, es un verde apagado. Lo he pintado ya con pintura acrílica blanca. Si no, también podéis utilizar gesso. Y lo he hecho en el interior de la base y la parte de abajo y los bordes. En la tapa el interior y el borde de aquí. Y en estas 3 piezas, una de las piezas por uno de los lados y los bordes. Y estas 2 piezas únicamente los bordes. Pues ahora todo esto que hemos pintado en blanco lo vamos a pintar en el verde que os he enseñado. Pero antes vamos a pegar entre sí estas 2 piezas, que también la podéis pegar antes de pintarlo de blanco. Pero yo me he acordado ahora, ¿qué se le va a hacer? Seguimos dándole color a las piezas que formarán nuestra shaker. Y yo estoy utilizando una cera en oro antiguo. También podéis utilizar pinturas acrílicas en el color que queráis, metalizadas, no metalizadas, como queráis. Esta pieza de aquí que pegamos junta, he pintado los 2 bordes, tanto el de dentro como el de fuera, y ahora voy a hacerlo en esta de aquí, que lo haré por la parte de arriba y por los bordes. El trabajo de pintura ya está terminado y ahora hay que dejarlo secar muy bien. El interior solo tiene una capa porque he decidido, dentro también lo voy a forrar. Así que
solo tiene una capa. Si lo vais a forrar igual que yo, ni tan siquiera le deis una capa, solamente en los bordes y aquí arriba, porque voy a forrarlo igual que en el exterior. Le voy a dejar un filo arriba y abajo de 2 milímetros que se va a ver este verde. La base sí que tiene 2 capas y la tapa también. Ahora hay que dejarlo secar muy bien. Ya os lo he dicho muchas veces que cuando trabajamos con cartón, antes de aplicar la siguiente técnica, si también le vamos a dar humedad, hay que dejar secar muy bien lo que ya tenemos hecho, porque si no el cartón se nos puede ir deformando. Al tacto ya está seco, pero el cartón todavía tiene humedad y la unión puede sufrir. Si os fijáis, yo aquí tengo una gomita que le he puesto para dejarlo secar toda la noche, que el cartón pierda toda la humedad, porque si no de aquí se me estaba deformando, estaba forzando la unión hacia afuera. Y como eso no lo queremos, pues si os pasa como a mí, le ponéis una gomita y dejarlo secar de un día para otro. Ya pasamos a forrar nuestra caja y vamos a necesitar cortar las siguientes piezas. Para la tapa, un círculo que sea medio centímetro más pequeño que el tamaño de nuestra tapa, para pegarlo aquí. Y para los laterales, tiras. Yo he cortado 2 porque el papel es de 30,5 por 30,5, no tengo suficiente para hacerlo todo de una pieza y he cortado 2 para pegarlas aquí. Rodean nuestra caja y tienen que sobrar un par de milímetros por arriba y por abajo. Y para el interior, pues exactamente lo mismo. Un círculo para la base que sea de 2 o 3 milímetros más pequeño que el interior. Y unas tiras que también nos sobren tanto por arriba como por abajo 2 o 3 milímetros. Pero antes de pegar las piezas, con el mismo dorado y una esponjita voy a ir manchando todos los bordes de los papeles. Y ahora ya vamos a ir pegando los papeles. Aplicamos la cola, la extendemos bien y lo pegamos sobre su lugar. Antes de pegar la segunda pieza de papel, vamos a colocarla en su sitio y hacer una marquita por la zona donde tenemos que cortar y retirar el sobrante. De la misma manera, forraremos la tapa y el interior. Ahora ya pasamos a hacer la shaker y la vamos a hacer exactamente igual que hicimos con la caja anterior. Y por último ya pasamos a colocarle todas las lentejuelas y brilli que tengamos por casa y le pegamos la pieza del acetato encima y dejamos secar. Pues ya está. Esta, como veis, le puse una corchea aquí en maderita que tenía para decorarla y lo que os comentaba antes sobre el movimiento de las piezas en la shaker, esta está más limitado. Esta otra, en cambio, se mueve perfectamente y es porque le he dado doble volumen al interior de la shaker. Y ahora ya solo nos queda proteger el trabajo. Yo normalmente, me lo preguntáis alguna vez, cuando utilizo papel, yo no suelo barnizar el papel. Lo dejo así, tal cual. Pero esta otra que tiene el decoupage, lo que podemos hacer es barnizarla con un barniz en acabado mate. Le aplicamos 2 capas y dejamos secar entre capa y capa. Y ya estarían listas. Ahora las muestro con más detalle. Una idea original para decorar una caja. Con una shaker quedan muy divertidas. Y hasta pienso que nos pueden crear adicción el ir moviendo la tapa.
Espero que os guste esta idea y si es así, como siempre, regalarme dedito arriba, suscribiros si no lo habéis hecho y compartir este trabajo con amigos y conocidos y así me ayudaréis a que YouTube se lo ofrezca a más personas y el canal siga creciendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.